Hola, soy Tabata de Identifica un Narcisista. El capítulo de hoy es sobre el peligro que hay de hacer el amor o coger con un narcisista sin condón. Les voy a explicar lo que hacen estos malévolos monstruos. Hay varias gente que me ha escrito a través del canal, a través del Facebook, contándome cómo sus vidas ha caído en la desgracia al haber sido contagiados de enfermedades venéreas fuertísimas como el SIDA por haber convivido con un narcisista. Este es un tema de veras muy fuerte. Pues bueno, desgraciadamente digamos, capítulo va a ser, digamos, limitado para niños, no lo van a poder ver menores de edad. Pero sería bueno porque yo sé que en nuestra actualidad hay jóvenes, pues jóvenes que, digamos, empiezan mucho más jóvenes que antes a tener relaciones sexuales. Y el narcisismo existe desde la juventud, desde la adolescencia. Y el narcisista en su cabeza es tan perfecto y está tan cercano a Dios que a él no le pasa nada. Ellos creen que son inmunes a toda esta mierda. Ellos creen que jamás les va a dar una enfermedad venérea. Ellos creen que son como, pues eso, como un impermeable a todo esto. Y la realidad es que no. La realidad es que aunque ellos se sientan cerquita de Dios, aquí hay un orden y en el caos todo tiene una consecuencia, todo tiene una razón de ser. Y la gente que va por la vida teniendo relaciones con todo mundo sin cuidarse tiene un gran riesgo. Cada vez hay más enfermedades venéreas, digo, son las mismas de siempre, pero cada vez hay más casos porque cada vez hay más promiscuidad. Estamos en una sociedad narcisista también. Cada vez es más común empezar joven a tener este tipo de relaciones y entonces es muy fácil contagiarse. Hay muchas enfermedades que inclusive se contagian con condón, ¿no? Ahí tenemos al herpes, ahí tenemos a la clamidia, ¿no? Hay un montón de cosas que les invito a que investiguen un poco. Y cuando alguien les diga que puede hacer el amor sin condón porque eres tan especial y cree tanto en tu pureza y en tu verdad, cuidado. Esto es otra bandera roja, es muy posible que estén ante otro estúpido narcisista. Nadie es sano, nadie en su sano juicio va a pedirte hacer el amor sin condón. Nadie que se quiera, ¿no? Va a pedirte hacer el amor sin condón. Si no es alguien que está enfermo, pues eso, un trastornado, alguien que no tiene contacto con la realidad. La realidad de las cosas es que, como les digo, ustedes rífensela y bolas, o sea, yo conozco varios narcisistas que se la viven haciéndose exámenes, o sea, se hacen como 3 o 4 exámenes al año, ¿no? Se hacen las ETS, las de enfermedades de transmisión sexual, para ver si no tienen SIDA, para ver si no tienen... ¿Por qué? Porque se la viven cogeleando sin condón. Y bueno, y esto yo lo he visto en todos los estúpidos narcisistas. Ay, el clásico nomás la puntita, el clásico no sé qué. No se dejen, amigos, no se dejen. Un error, un paso en falso. Nadie que no te conozca, o sea, nadie que no te conozca puede estar seguro de hacer el amor contigo sin condón. Y esto es un paso que de veras resbálense tantito y ahora si tienen un problema en serio en su vida, no es que el SIDA termine con tu vida, pero evidentemente te cambia la vida muy cañón. Y bueno, en Europa hay menos prejuicio con el SIDA, aquí en América está muy satanizado. Es verdad que es una enfermedad muy dura, no te mata en mayoría de los casos, ¿no? Pero debes de tener mucho cuidado porque sí te va a cambiar la vida. Sí vas a tener una vida mucho más delicada, mucho más difícil de llevar. Entonces, amigos, no se vayan con la finta cuando alguien les diga que quiere hacer el amor con ustedes sin condón y sin previas pruebas. Y pruebas no de hace un mes, de 2. En esa misma semana, en donde te lo están proponiendo, los dos juntitos se van de la mano a hacer los exámenes. Y cuando eso salga limpio, entonces vas. Si no, de veras, ni le toquen, porque además estos luego van, el lunes están contigo, el miércoles están con otro, el viernes están con otro. Así son, ya lo saben, entonces no se la rifen. Y la verdad es que si es un narcisista es que no se la rifen nunca con ellos, pero para nada, ni a nivel emocional ni a nivel físico, ¿ok? Bueno, esto fue Tabata para Identifica un Narcisista. Póngale like y compartan este capítulo. Yo creo que este capítulo es muy importante de compartir. Y espero de corazón que nunca vayan a enfrentar un problema como este. No se me despisten, por favor. Y si acaban de terminar una relación con un narcisista, vayan a hacerse todas las pruebas por si se están sintiendo raros o algo, no vaya a ser que alguna de estas enfermedades les avance más de lo que debería,
¿no? Como una clamidia en una mujer puede ser garrafal. Y bueno, para que no se propague todo esto, ¿ok? Bueno, inscríbanse al Facebook, al Twitter, están abajo los links. Si están en algún problema por el estilo, pues les ofrezco asesoría personal. He estado ayudando a alguna gente con estos temas. Y bueno, siempre me da muchísimo gusto poder seguirlos ayudando y estar aquí en contacto con ustedes. Identifiquen un narcisista.